Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver algo fascinante. Cómo una idea que parece tan simple, la de la libertad de expresión, se fue transformando hasta volverse un debate global, súper complejo, sobre la comunicación en sí. Y para empezar, una pregunta que lo cambia todo. ¿Será que el derecho a hablar libremente es lo mismo que el derecho a que nos escuchen? Parece sutil, pero en esa diferencia está el corazón de todo lo que vamos a explorar. Es una tensión que nos va a llevar por décadas de discusiones, tratados y, por supuesto, leyes. Entonces, ¿cuál es nuestro recorrido de hoy? Bueno, miren, vamos a empezar con los cimientos, un tratado de derechos humanos clave. De ahí saltamos a un informe global que, les adelanto, causó un revuelo tremendo. Y vamos a terminar en algo bien concreto, una ley en un país que intentó llevar todas esas grandes ideas a la realidad. Ok, arranquemos por el principio, como debe ser. Para entender bien de dónde viene todo este debate, hay que viajar un poco al pasado, a un momento clave. Un momento en que se firmó un acuerdo histórico. Piénsenlo así, un tratado que puso por escrito los derechos fundamentales para todo un continente. Y ese documento es el famoso Pacto de San José. Pero ojo, esto no fue algo que pasó de un día para otro, ¿eh? Se firmó allá por el 69, pero no fue hasta casi 10 años después que entró en vigor. Imagínense lo complicado que fue poner de acuerdo a tantos países. Y aquí viene algo súper importante. El derecho a la comunicación no está flotando por ahí, solito. No. Está enmarcado, protegido, junto a derechos que todos consideramos básicos, ¿no? Como el derecho a la vida, a la libertad. Y estar en esa compañía, bueno, eso le da un peso, una fuerza tremenda. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión, el artículo 13. A ver, prestemos atención a las palabras que usa porque son clave. No dice solamente hablar, dice buscar, recibir y difundir información e ideas. O sea, es algo mucho más activo que va en todas las direcciones. Y esa idea es, digamos, la piedra angular de toda esta historia. Bueno, ahora demos un salto en el tiempo. Vámonos a los años 70. El escenario global es complejo. Por un lado, la Guerra Fría partiendo el mundo en dos. Y por otro, un montón de naciones nuevas, recién independizadas, que están empezando a hacerse oír, a reclamar su lugar. Y justo en ese contexto surge esa pregunta. Ok, la ley dice que todos podemos hablar, pero ¿de qué sirve si unos pocos son dueños de todos los micrófonos? Y es que muchos países en desarrollo se dieron cuenta de algo fundamental. De nada servía tener el derecho a la libertad de expresión si toda la infraestructura, hablamos de las agencias de noticias, los satélites, los grandes medios, estaba en manos de un grupito de países poderosos. Así que la respuesta fue, fue una propuesta bastante radical, ¿eh? El llamado Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, o NOMIC para abreviar. La idea era, básicamente, cambiar las reglas del juego. Querían que la comunicación global dejara de ser una autopista de un solo carril. Y claro, esto generó un choque de trenes, dos filosofías totalmente opuestas. Por un lado, los países occidentales defendían el libre flujo de información, sin restricciones, sin barreras. Pero por el otro, la propuesta del NOMIC hablaba de un flujo más justo y equilibrado. ¿Y por qué? Porque para muchos países ese supuesto libre flujo, en la vida real, se traducía en una cosa, la dominación cultural y de sus propias historias por parte de los más poderosos. La discusión se puso tan pero tan intensa que la UNESCO tuvo que intervenir. Creó una comisión internacional para, estudiar a fondo el problema y proponer alguna solución. Y de ahí salió un documento que se volvería legendario, el informe MacBride. Y miren quién estaba al frente de todo esto, Sean MacBride. Y este señor no era cualquier persona, ¿eh? O sea, fundador de Amnistía Internacional, ganador del Premio Nobel de la Paz y hasta del Premio Lenin de la Paz. Un personaje con una autoridad moral increíble. Esto le dio al informe un peso tremendo desde el primer momento. Y el informe, era súper ambicioso. Lo analizaba todo, desde el rol de la comunicación en la sociedad y la cultura, hasta cómo estaban concentrados los medios y la desigualdad que eso generaba. Proponía políticas de comunicación para los países y, muy importante, pedía democratizar la información y proteger a los periodistas. Era, ni más ni menos, que un plan para rediseñar la comunicación mundial desde sus cimientos.
pero, como se podrán imaginar, la reacción no se hizo esperar. Y fue durísima. Los críticos, como por ejemplo este editorial del periódico El País, lo vieron con muchísima desconfianza. Para ellos no era una forma de equilibrar la balanza, sino todo lo contrario, una excusa perfecta para que los gobiernos con mano dura controlaran todavía más a la prensa. La polémica escaló a un nivel geopolítico. Fue tan grande que Estados Unidos y el Reino Unido se retiraron de la UNESCO como protesta. Imagínense. En plena Guerra Fría, una movida así era muy fuerte. Al final, el informe y todas sus ideas quedaron guardados en un cajón. Pero ya sabemos cómo son las buenas ideas, ¿no? Tienen esa manía de no desaparecer del todo. Y así fue. Décadas después de que el informe MacBride fuera, digamos, enterrado, sus principios volvieron a salir a la luz. Y lo hicieron en un lugar bastante inesperado. Y esta es la prueba. Miren esto. Año 2013. Ecuador aprueba una nueva ley de comunicación y en su mismísimo preámbulo, para justificarla, ¿a qué creen que hace referencia? Exacto, a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, el mismo documento con el que empezamos. El círculo se cierra de una manera increíble. Así que vamos a meternos de lleno en el caso de Ecuador. A ver cómo se ve todo esto en la vida real, porque esta ley del 2013 fue justamente eso, un intento de bajar a tierra todas esas discusiones globales y transformarlas en políticas, en reglas concretas. Y si leemos los objetivos de la ley, nos van a sonar muy, pero muy familiares. Fíjense, garantizar los derechos de comunicación, evitar monopolios en los medios, asegurar que las frecuencias de radio se repartan de forma equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios, promover la diversidad cultural. ¿Les suena? Son, básicamente, las ideas centrales del NOMIC, ahora puestas negro sobre blanco en una ley. Aquí es donde se ve la conexión de forma clarísima. Pasamos del principio, allá en 1969, que hablaba del derecho a buscar, recibir y difundir información, a la práctica, en 2013, que busca la democratización de la comunicación y la información. Es decir, se crean políticas para que de verdad más gente y más sectores de la sociedad puedan tener acceso a los medios y difundir sus ideas. Entonces, al final de todo este recorrido, que nos llevó de un pacto en Costa Rica a un debate mundial en la UNESCO y a una ley en Ecuador, nos damos cuenta de que no estamos hablando solo de papeles o de historia. Estamos hablando de una pregunta global que sigue ahí, latiendo. ¿Cómo hacemos para que todas las voces de verdad tengan la oportunidad de ser escuchadas? Y esa pregunta es hoy quizás más importante que nunca. Porque los dueños de los micrófonos ya no son los mismos que en los 70. Hoy hablamos de gigantescas plataformas tecnológicas, de algoritmos, de inteligencia artificial. Así que la pregunta que nos deja toda esta historia y con la que quiero cerrar es: ¿cómo tomamos todo lo que aprendimos en este camino para enfrentar los desafíos de hoy? ¿Cómo construimos un futuro digital donde la libertad de expresarse no esté peleada con la justicia de ser escuchado?